Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy tenemos un vídeo muy especial. Hemos podido contar con la presencia del doctor Xavier Sanahuja. Buenos días. Buenos días. Xavier Sanahuja es muy conocido en el mundillo de la numismática. Hace muchos años que publica diversos trabajos. Principalmente son de moneda catalana, pero ha tocado muchos otros temas. Y bueno, es, digamos, un placer tenerle aquí. Ha colaborado con numerosas entidades numismáticas, como la ANE, la Societat Catalana de Estudis Numismàtics, el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. Es una persona con... Él es bastante modesto, pero digamos, es una persona con mucho prestigio dentro del mundo de la numismática. Y bueno, vamos a plantearle algunas cuestiones, un poco para ver cuál es su parecer y qué nos puede decir sobre ello. Bueno, si te parece bien, te hago algunas preguntas, Xavier. Bueno, antes que nada, aclarar que para mí es un placer estar en Divernumis, que es verdad que no suelo dejarme ver en redes sociales, no soy vergonzoso y no, eso de la fama no está hecho para mí, pero me hace ilusión ser el primer entrevistado en Divernumis, que es un canal que si me gusta y respeto es porque trata a la numismática con respeto y a los coleccionistas y a los seguidores con el mismo respeto, y que no siempre sucede así. Muchas gracias. Bueno, pues nos lanzamos a la piscina con la primera de las preguntas, Xavier. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la numismática? Bueno, en realidad siempre es una cuestión de suerte y de las circunstancias que te suceden en la vida. Yo tengo la suerte de haber nacido en Reus, que es una ciudad que nací en 1969, entonces yo era pequeñito en los primeros años 70. Y en esa época, en Reus, una ciudad pues viva, con ebullición, y sucedían varias cosas que me marcaron mucho. La primera es que mi padre es aficionado a los coleccionismos en general, no al de monedas en particular ni nada, sino a todos, ¿no? Entonces yo era pequeño y pasaba por todos los coleccionismos, veía fósiles, minerales, sellos, monedas, tal. Pero la verdad es que las monedas me engancharon. Dije, esto es curioso, tengo que aprender más. Y empecé a leer libros y revistas, pues para entenderlas. Y en estos primeros años 70, que es cuando yo era pequeñito, en Reus y de hecho en toda España, sucedía un fenómeno curioso, que era el de la burbuja numismática. No sé si habéis oído hablar, que es que la gente estaba loca por comprar monedas. No es que todo el mundo se hubiese vuelto coleccionista, no, para nada. Pero era la época en que habían salido las tiras de Franco, de los años raros, las carteras de Franco, de los años 70 a 75, y cada año multiplicaban su valor. Y la gente creía que eso era pues el pelotazo fácil, ¿no? Y compramos monedas y el año que viene valdrán más. Y todo el mundo empezó a comprar monedas. Pero era una burbuja numismática. Y eso hizo que en toda España, yo creo, no sé, pero en Reus seguro, se formó un mercadillo dominical brutal, con no solo de numismática, sino también de filatelia, que venían gente habían 30 o 40 paradistas a vender monedas. La mayoría de la gente compraba para invertir, pero eso arrastró a muchos hacia el coleccionismo también, o sea que tuvo su efecto positivo. Y en esa época pues yo crecí viendo muchas monedas y dije, esto me gusta mucho. Y hay un tercer elemento que yo creo que fue muy importante, que no le he contado a nadie nunca, pero es que en Reus había un comerciante numismático que se llamaba Pere Ramon Arriols. Claro, los de mi generación se acordarán de él, porque él era de Reus, sus padres tenían una filatelia, y él montó una tienda de monedas en Tarragona, y empezó a hacer subastas en aquella época, Numafil Tarraco. Y Pere Ramon Arriols, a diferencia de otros comerciantes que solo querían vender monedas así rápido y enriquecerse y tal, y bueno, él también, claro, pero buscaba enganchar a su cliente
explicándole pues historias de las monedas, diciéndole, esta moneda no sale en el catálogo, esta moneda tiene una variante que no sale en el catálogo. Y, y empezó a hacer en las subastas, además, hacer notar estas pequeñas diferencias. O sea, no se conformaba con vender onzas o plata o oro, sino monedas históricas con alguna peculiaridad. En una época en que catálogos había muy pocos. Sí, sí. Y Pérez Ramón Arribas, que luego pasó a Barcelona con otros comerciantes, hizo compañías, estaba Euroshekel, que también hizo subastas. Yo creo que fue un personaje muy importante en la Cataluña de esa época para crear coleccionismo, pero no coleccionismo acumulativo o especulativo, sino coleccionismo de buscar la pieza antigua, la pieza rara, la pieza diferente, la pieza histórica. Y claro, al ser yo de Reus, pues él estaba en contacto con mi padre, con amigos de mi padre o con gente que estaba ahí en el mercado dominicano. Yo creo que estos tres ingredientes bastante únicos, o no, son los que hicieron que me enganchara al mundo de las monedas. Y desde entonces no he parado y no voy a parar. Y he hecho casi de todo. En la presentación me has explicado algunas cosas que he hecho, pero de hecho he hecho muchas más. Con las monedas soy como un todoterreno. Las he estudiado todas las épocas y de todos los territorios geográficos casi. Y además, no solo las he estudiado, sino que las he comprado, las he vendido. Yo ahora mismo tengo un epígrafe IAE que me permite comprar y vender monedas. Soy un comerciante de monedas. Pero es que he dado clases en la universidad de numismática. Y es que tengo una tesis doctoral sobre monedas. O sea, has tocado todas las teclas. Mi vida está dedicada a las monedas, ¿no? Y lo va a seguir siendo, aunque a lo mejor de una manera distinta, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bien, ¿y qué es según tú la numismática y qué papel desempeña en la actualidad? Bueno, a ver, generalmente cuando se habla de numismática se entienden dos cosas distintas. Una es lo que es el coleccionismo numismático, todo el mundo entiende, coleccionar monedas, y el otro es la numismática entendida como disciplina auxiliar de la historia, es decir, estudiar las monedas nos puede servir para mejorar nuestro conocimiento de la historia y sacar conclusiones pues, más acertadas. En realidad, pero para mí, la numismática es todo un conjunto. Y intentaré explicarlo también un poco a continuación por qué, ¿no? Porque el coleccionismo sin estudio, pues a veces pierde el sentido y el estudio sin el coleccionismo pues también pierde efectividad. Y me preguntas también ¿cuál es el papel? Me has preguntado. Sí, ¿qué papel desempeña en la actualidad? O sea, ¿cómo ves la numismática actualmente? Bueno, bastante pesimista, la verdad. Aquí la sensación es mala y no soy muy optimista al respecto porque veo que a pesar que hay mucha gente interesada y algunos dicen que cada vez hay menos, pero yo creo que no, que hay mucha gente interesada en numismática, tanto en el coleccionismo como en los estudios, en el estudio histórico, pero veo que tiene unos problemas muy graves que van a ser de difícil resolución. Yo, de hecho, me gustaría en esta entrevista hablar de estos problemas. Te puedo decirlos rápido cuáles son los tres. Sí, sí, adelante. El primero, evidentemente, es el descrédito como casi no sé, el desprecio hacia el coleccionismo, ¿no? Que se ve como una cosa, si no es enfermiza, es casi delictiva, ¿no? Este es un primer problema. Hay un segundo problema, que es que la numismática como disciplina auxiliar de la historia está marginada de los estudios universitarios, que es donde se debería enseñar. Es el sitio donde se debería enseñar la numismática es la universidad, ahí no se enseña. Esto es un problema también muy grave. Y el tercero, que es más de actualidad, pero que yo creo que es el más injusto, que es el de la criminalización de la búsqueda de monedas por parte de los detectoristas.
esta injusta persecución que yo creo que me gustaría hablar a lo largo de esta entrevista de estos tres problemas, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Bien, empecemos por el primer problema que mencionas. ¿Por qué tiene mala fama el coleccionismo? Bueno, seguramente porque los coleccionistas somos minoría. Yo no sé, supongo que debe ser un gen, el gen del coleccionista que existe y que no todo el mundo lo tiene. Y bueno, hay gente que a lo mejor dice que será un virus, quizás será un virus. Pero en todo caso, es un porcentaje pequeño de la población que tiene ese virus. Los demás no lo tienen. Yo no sé qué porcentaje es, si es un 10, un 15, un 20, pero más seguro que no. Y claro, cuando eres una minoría, pues te miran mal, te miran raro, porque en un mundo donde la mayoría suele imponer no sé, Su criterio. su criterio, pues estamos mal, ¿no? Tampoco ha sido demasiado bueno pues que la literatura o la cinematografía pues haya retratado a veces a coleccionistas un poco raros, ¿no? Recuerdo una película de los años 60 que se llamaba El coleccionista, que era un psicópata que asesinaba mujeres. Vale, podías titularla coleccionista, pero podías titularla psicópata, ¿no? A lo mejor Sí. como coleccionista era un papel secundario dentro de su manera de vivir, ¿no? Y también hay un poco de envidia, ¿no? Porque ves a gente que es coleccionista que gasta mucho dinero en cosas que dices, pero ¿por qué se gasta tanto dinero? Este deberá tener mucho dinero, porque se gasta. No me refiero a los coleccionistas de coches clásicos, ¿no? Pero a cualquier coleccionista se tiene que gastar dinero para su colección. Y a lo mejor la gente no sabe que se está gastando un dinero que no se gasta para vestirse o para comer, porque el coleccionista tiene esas cosas, ¿no? Sí, sí, hay privaciones, digamos, ¿no? Pero esa envidia de decir, ¿cómo puede gastarse dinero en una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay un poco de incomprensión, envidia y desconocimiento. Y el desconocimiento lleva a la ignorancia. Y la ignorancia lleva al miedo. Y el miedo lleva pues a, cuidado, esta gente son peligrosa, ¿no? Y en cambio el coleccionismo es una actividad muy sana, tiene muchas cosas positivas. Y ahora podríamos hacer un Liber Numis entero sobre coleccionismos, porque es verdad que también hay coleccionistas un poco raros, tipos de coleccionismos un poco un poco enfermizos, es verdad, los hay. Pero la mayoría son muy saludables. Hay gente, por ejemplo, en el caso de las monedas, en cualquier coleccionismo, te sirve para entender mejor el mundo que te rodea. Tú miras las monedas de cualquier país y sabes, pues en este país, cómo son, ¿no? Porque las monedas que emite el gobierno, las emite con la forma, con las leyendas, con las inscripciones y las figuras que quiere el gobierno. Con lo cual, sabiendo cómo son las monedas de un país, puedes ya imaginarte cómo son en ese país, ¿no? Y esto mismo sucede históricamente. Sí. Para saber cómo eran en una época determinada, pues miras cómo es la moneda y sacas conclusiones. No sé, vamos a ver, casos, yo qué sé, por ejemplo, ¿por qué en las monedas de Turquía, a pesar de Erdogan, sale el retrato de Kemal Atatürk, que era un líder que no era para nada religioso, más bien al contrario, era laicizante, ¿no? O por qué en las monedas de Franco pone Francisco Franco caudillo por gracia de Dios y no pone solo presidente electo, ¿no? Como si puso el rey de Italia cuando se unificó Italia, que se hicieron las monedas, pusieron rey electo, ¿no? Las monedas explican el mundo y quien colecciona monedas entiende mejor el mundo del presente y el pasado. Claro, que esto tampoco es vital. O sea, la gente puede vivir sin conocer nada del mundo, ni del presente, ni del pasado, ¿no? Pues a mucha gente, a lo mejor... Sí, que le da igual, a lo mejor. Pues, le quiere trabajar, ganar dinero y pues el fin de semana ir a, pues lo que sea, a esquiar o hacer pádel, lo que sea, y no le interesa. Ahora, no se trata ya de leer un periódico, sino de simplemente mirar una noticia digital, ¿no? ¿Para qué? ¿No? No es necesario
conocer el mundo para vivir, pero ayuda, porque al final es información y la información es buena para todo, ¿no? Y el coleccionismo es saludable para otras cosas, por ejemplo, la sociabilidad. La gente se reúne para hablar de sus colecciones o para intercambiar. Y hay mucha gente que sin esa actividad se quedaría en casa. Sí, sí, acaba siendo a veces un poco la excusa para relacionarte con otras personas. Sí, y tiene también beneficios terapéuticos, ¿no? Hay gente que estaría cada tarde en el bar tomándose un gin tonic y decide ir solo una tarde y el resto de días estar en casa organizando la colección. Pero así sabe que de esta manera se ahorra dinero y además mejora su salud. Sí, sí. Pero es que hay gente que trabaja intensamente, muy estresada y que llega a casa y la única manera de relajarse es trabajando con su colección, ¿no? Es decir, el coleccionismo tiene un montón de cosas buenas. Pero en general, para los que no son coleccionistas, no se aprecian. Y claro, eso lleva a que desde instituciones oficiales a veces pues se menosprecian. Yo, por ejemplo, hay gente que trabaja en museos o en instituciones culturales y no solo gente, también lo he visto en noticias de periodistas que dicen es que todo el coleccionismo privado debería desaparecer y las colecciones deberían estar en museos para que todo el mundo las disfrutara, ¿no? Pero, hombre, si los coleccionistas desaparecen, ¿quién va a ir a disfrutar de una colección en un museo? Claro, Porque ¿quién lo visitará? No va a ir nadie, ¿no? Pues que además, si se actúa en contra de los coleccionistas, que son los consumidores de cultura, ¿quién va a comprar los libros? ¿Quién va a ir a una conferencia? ¿Quién va a asistir a un museo? ¿No? Si son los coleccionistas los que hacen eso. Sí, sí. No hacen los que tunean el coche en el polígono el fin de semana. Sí, sí. Es una paradoja. Y yo creo que esta es la primera paradoja del desprecio coleccionista, que se desprecia, el establishment desprecia al consumidor que puede pagarle la existencia de un museo o de una institución cultural que, si miramos, a lo mejor es superflua, ¿no? ¿Y qué papel desempeña el coleccionismo en el desarrollo de la numismática como ciencia? Bueno, antes que de responderte esto, te voy a mostrar mi último libro. Haces ya como el escritor ese que iba a hablar de su libro. Te los voy a mostrar todos, si puedo. Bien hecho. Esto lo he hecho con Íñigo Jarabo, que es un crack. Muy bien. Que es la primera catalogación seria que existe de la moneda de plata castellana de los Austrias peninsular. Y Muy bien. viene a colación con la pregunta que me has hecho, porque precisamente es un libro dedicado al coleccionista. Porque siendo como es un estudio serio y documentado, pusimos precios a las monedas, no porque tuviésemos ningún interés en hacerlo, sino como homenaje al coleccionista. Porque sin coleccionistas, pues la numismática estaría cojearía un poco, ¿no? Claro. Y elegimos de Hayes, que es el primer numismático. Sí, es uno de los primeros. El primer numismático castellano, o más importante. Una cita. Una cita se llama, un lema para presentar el libro, que ahora, me dejáis que lo lea, porque Sí. Me parece interesante. Dice, más de una vez se ha criticado la costumbre de indicar el valor mercantil de las monedas. Nosotros, por lo contrario, opinamos que es un medio excelente de impedir la destrucción de muchas, facilitar los cambios entre los aficionados y darles una idea, por lo menos aproximada, del valor de las colecciones.
Para fijar precios hemos tenido presente la de las ventas realizadas de 10 años acá. Esto podemos escribir nosotros en 2023, pero lo escribió Hayes, el mejor o pionero de los numismáticos castellanos hasta hace muy poco, en 1865. Sí, sí. ¿Una reivindicación del coleccionismo? Pues claro, porque me preguntabas qué papel ha tenido el coleccionismo en el desarrollo de la numismática como disciplina auxiliar de la historia. Pues es la segunda paradoja. La primera era atacar al consumidor de cultura, que es una paradoja, y el segundo es atacar, de hecho, al coleccionista avanzado, que es el que suele colaborar con el investigador para realizar pues los mejores estudios. Los mejores estudios numismáticos se han hecho gracias a la colaboración desinteresada de coleccionistas. Y no solo la colaboración de dejar monedas o de dar informaciones, sino también, al final, muchos han hecho legados y dejado en el testamento pues la colección a un museo, a una institución pública, para que se conservase ahí. De hecho, la mayoría de museos están no solo de monedas, están formados por colecciones públicas. Solo hay un museo. Por privadas, Hay, dices. Antiguas colecciones privadas. Por antiguas colecciones privadas. Solo bueno, habrá museos pues, hechos con expolios de países extranjeros o de otros países, También. Y hay museos también hechos con incautaciones de monedas de la policía y de la Guardia Civil a buscadores o a coleccionistas. Esto es verdad, también hay alguno. También hay alguno, pero unos museos normales, locales, regionales o incluso nacionales, han crecido gracias a donaciones particulares. Entonces, pues, ¿qué mejor respeto merecerían los coleccionistas que reconocerles su importancia? Y eso seguirá siendo así, además, porque es lógico que siga siendo así. Bien, y ya que nos estamos metiendo en harina, ¿los investigadores coleccionan? No suelen hablar de ello. Es que por definición un investigador numismático que quiere hacer un buen trabajo debe coleccionar. Es fácil de entender. Las monedas se fabrican, circulan y se dispersan en el mundo o en una región. Si quieres estudiarlas, tienes que reagruparlas. Y para reagruparlas, la mejor manera es coleccionarlas. Yo, por ejemplo, cuando hicimos con Jaume Benaiges y Ian Carradine la catalogación y estudio por primera vez de la serie de monedas imperiales de Vespasiano, de la Tarraconensis, pues Ian Carradine, que en ese momento era el jefe, bueno, no es la palabra jefe, pero era el jefe de la Comisión de Valoración de Tesoros del Reino Unido, de los tesoros que iban al British Museum, él estaba encargado de hacer la nueva versión del catálogo general romano, que es el Roman Imperial Coinage, el RIC, el volumen 2 dedicado a Vespasiano. Pues se pasaba el día ahí en Carradine, en eBay, o mirando subastas internacionales de monedas, para encontrar piezas que no tuviese catalogadas. Y si estaban asequibles y baratas, las compraba. Y si no, pues pedía información para añadirlas al catálogo. De esa manera coleccionar. A lo mejor no es ni coleccionista ahí en Carradine, pero veía la necesidad de comprarlas para estudiarlas. Luego a lo mejor las cedió, las donó, las vendió, pero para estudiar monedas tienes que reunirlas, tienes que tenerlas, tienes que agruparlas. Con lo cual, pues sí, un buen investigador debe coleccionar monedas o parecido. ¿Y qué aconsejarías a alguien que comience a coleccionar monedas? Bueno, lo primero es que se deje guiar por su intuición, evidentemente, y también por la estética. Es decir, que intente adquirir monedas que le gusten. Y se puede centrar en un periodo determinado, etcétera, en una época determinada, en territorio, pero que son monedas que le gusten.
y que no se deje, que no se desanime, porque seguramente desde un principio le van a timar, porque le van a vender monedas falsas o porque le van a vender monedas muy caras y que no valen lo que... Pero eso no es un problema, eso simplemente forma parte del aprendizaje. Al final del recorrido, ese aprendizaje que ha costado pues algunos timos, vale la pena porque aprendes a distinguir lo que es bueno de lo que no, lo que vale la pena de lo que no. Pero y que las monedas que adquiera, se las mire y les haga preguntas. Y si las monedas ellas mismas no les responden, que busque bibliografía, que busque libros, que busque catálogos, que catalogue las piezas y que aprenda, que lea lo que le puedan explicar las monedas, que es mucho. Antes hablaste de varios problemas en la numismática. Has hablado de un segundo problema, la marginación de la numismática en los estudios universitarios. ¿Puedes desarrollar este punto? Sí, no, es que la numismática se debería enseñar a la universidad y no se enseña. Y esto es un problema bastante grave. No hay asignaturas de numismática entendida como historia de la moneda en general, en ninguna universidad. Existen asignaturas de numismática antigua que se tratan como disciplinas auxiliares de la arqueología. Es decir, para los arqueólogos pues se les enseña lo que son las monedas, para saber cómo son. Pero es a lo máximo a que se llega a enseñar numismática en las universidades. Quizás en la Complutense hay alguna asignatura relacionada con fuentes, numismática, porque ahí está Javier de Santiago, pero en el resto de facultades de historia, de grados de historia, de lo que sea, no se enseña. Y eso es terrible, porque un alumno puede acabar un grado de historia, por ejemplo, un alumno castellano, ¿no? Sin saber pues que en el siglo XVIII la moneda oficial de Castilla era el Real de Bello. O un catalán que la moneda tradicional de cuenta pues era el sueldo, libra y el dinero. Puede acabar el grado sin saber eso. Entonces, un historiador que no sepa eso, ¿cómo va a explicar? No va a investigar, no va a explicar nada de historia, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, evidentemente se debe a que es una disciplina difícil, evidentemente, y no todo el mundo la entiende, y lo que es difícil, volvemos al mismo círculo, lo que es difícil se ignora, lo que se ignora da miedo, etc. Pero puedo poner dos ejemplos muy divertidos sobre esta marginación de la numismática de la universidad que casi dan risa, aunque no deberían darla, ¿no? Una, pero que son verdades. Sí, sí. Una es que, bueno, ahora no tanto, pero yo hace 10 años yo hice la tesis doctoral sobre historia de la moneda y puse en el Google, entre comillas, catedrático de numismática. Y en la segunda, en la primera no, ¿eh? La primera salía, no sé si vives, no sé, Escudero, no sé quién salía primero. Pero en la segunda posición de Google, de catedrático de numismática, salía Pantuflo Zapatilla. Que evidentemente para los que son más jóvenes que yo, pues no sabrán quién es. Pero que resulta que Pantuflo Zapatilla era el padre de Zipizape, que eran los protagonistas de un cómic muy famoso en los años 60 y 70 en toda España. Sí, sí. Y Pantuflo Zapatilla, que era un personaje decimonónico, rancio, muy conservador, era catedrático de numismática, filatelia y columbofilia, para más mensajeros. Y aún hace 10 años salía en el número 2 de la búsqueda de Google como catedrático de numismática, pero es que hoy sale en el número 5, o sea, tampoco hemos avanzado. No hemos avanzado tanto, ¿no? Para comprender lo separada que está la numismática de la realidad universitaria, ¿no? Y otra anécdota, que esta no es tan divertida, pero
Yo para mí sí lo es. Y es que, a pesar de no enseñarse, la numismática está en todos los currículums, todas ¿cómo se llaman? Todas las carreras, todos los grados. Pero ahora con los grados está cambiando un poco el panorama universitario. Pero antes que había las licenciaturas Sí, y yo creo que también actualmente también con los grados, sí. en todos ellos hay una asignatura donde sale la palabra numismática. En todas, aunque no se enseña nunca. Esta asignatura se llama, normalmente, hay variaciones, aunque en todas las universidades se utiliza. Es paleografía, epigrafía, sigilografía y numismática. Y claro, no se enseña nunca porque esta asignatura que dura un año, pues que se enseña paleografía, que es lo importante, que es saber leer documentos antiguos y tal, ¿no? Lo demás está para relleno, pero no se enseña, ¿no? Yeah. Y dices, ¿y por qué sale? ¿Por qué sale la numismática junto a estas otras disciplinas auxiliares, pero que no tienen nada que ver con la numismática, como son la paleografía, la sigilografía? Bueno, sigilografía aún son los sellos antiguos, ¿no? Pero la epigrafía, que son las piedras, tal. Y eso es porque a principios del siglo XX, la numismática y la epigrafía, junto a la paleografía, se juntaron para intentar resolver el problema más importante que existía entonces, que era el descifrar el alfabeto ibérico. No, el alfabeto ibérico se conocía, pero no se había descifrado, no se sabía el valor de los consonantes, los vocales, ni los fonemas, los signos, no sé. Y se pusieron a ello. Entonces, en todas esas facultades hicieron asignaturas para intentar resolver este problema. Y en 1922, Gómez Moreno, gracias a las monedas, evidentemente, no a la epigrafía, sino a las monedas, consigue descifrar todo el alfabeto ibérico, con lo cual el problema se resuelve. Pero la asignatura se fosiliza y continúa durante 100 años más con el mismo nombre. Sí. Estoy seguro que hay gente que no sabe ni qué quiere decir numismática, pero cada año sigue apareciendo una asignatura de una facultad. Yo tuve la suerte de que a mí me contrataron un año como profesor titular en la Universidad de Lérida. Como profesor titular sustituto, una sustitución de un año. Y tuve la suerte de tener la asignatura de paleografía, diplomática, epigrafía, sigilografía, y me dejaba lo de diplomática. Sigilografía y numismática, ¿no? Y a mis alumnos, pues les di un par de horas de numismática, ya que la asignatura lo pone, pero seguro que he sido el único caso en los últimos 100 años que he hecho eso, ¿no? Pero al final es una asignatura que solo se enseña paleografía, aunque tiene el nombre de numismática, ¿no? Y claro, es lamentable porque es muy importante la historia de la moneda. Incluso para trabajar algún historiador necesita conocer las monedas para saber leer los documentos que utiliza para su estudio. Bueno, muy a menudo aparecen nombres de monedas, abreviaturas, cuentas. Si no has estudiado la moneda de una época determinada, en un lugar determinado, ¿qué conclusiones vas a sacar? ¿Cómo calibrar si aquello es caro o barato, si es mucho dinero, si es poco? Para tener una síntesis, para hacer una síntesis histórica, necesitas tener esta información que no te han enseñado. Entonces, es bastante, no sé, yo lo encuentro bastante irregular. Bien, ¿y ves deseable o posible un grado universitario de numismática? La verdad es posible no lo veo, porque la universidad tiende a repetirse y no veo una innovación en este sentido que sea posible hoy en día. Pero de todas maneras tampoco lo encuentro deseable, porque más que un grado, lo que necesitaríamos es una asignatura de numismática en cada grado de historia y de economía. Una asignatura de historia de la moneda en todos los grados. No hace falta un grado de numismática. Lo que necesitamos es que se enseñe la numismática
en todo el currículum académico de historia, ¿no? Vale. Y bien, ¿se puede ser un buen numismático sin ser historiador o arqueólogo? Bueno, muy buena pregunta, una pregunta trampa también, porque si tenemos en cuenta lo que he dicho hasta ahora, que la numismática nos enseña en la universidad, pues pareciera que la respuesta sería sí. Se puede ser un buen numismático sin ser historiador o arqueólogo. Pero la verdad es que no es tan fácil. Porque uno puede ser un buen coleccionista numismático. Pero dar el paso, que a lo mejor yo creo que la pregunta va por aquí, entiendo que la pregunta va por aquí, de poder escribir, publicar sobre numismática, es un poco más complicado, porque se necesitan fundamentos que se suelen enseñar solo en la universidad. Es muy difícil aprenderlos fuera. Se pueden aprender fuera de manos de alguien que haya estado en la universidad, y por eso a veces algún coleccionista pide ayuda a algún estudioso para publicar juntos, pues, o estudiar juntos un tema, ¿no? Entonces, bien. Pero sin esos fundamentos es muy complicado pretender publicar. Yo conozco poca gente que lo haya conseguido. Y me refiero a visionarios o gente excepcional, ¿no? Por ejemplo, David Francés, que, que él solo sin pasar por la universidad pues ha cambiado paradigmas sobre la moneda musulmana uh, hispánica, ¿no? Pero incluso siendo un crack y habiendo cambiado el paradigma, pues también necesita un poco de ayuda formal a veces. Es muy complicado pretender estudiar la moneda sin tener fundamentos universitarios. ¿Y qué temas numismáticos te interesan más y por qué motivo? ¿Qué proyectos numismáticos que se puedan contar tienes como investigador? Bueno, ¿qué me interesa más? Y yo en realidad he tocado todas las ramas de la numismática. Lo cuento rápido. Cuando en los estudios numismáticos se suelen distinguir tres ramas. Una es la catalogación, que es lo que hicimos con Íñigo Jarabo, pues, por ejemplo, en el libro del catálogo del Vellón, que hicimos por primera vez, porque una buena catalogación, sobre todo, es la que se hace por primera vez. Claro, es la difícil. Claro, porque hay catalogadores que catalogan sobre catálogos ya hechos, ¿no? De hecho, cuando publicamos nuestro libro, no, bueno, en vez de premiarnos o de felicitarnos, lo que hicieron fueron sacar dos libros muy parecidos siguiendo a rajatabla nuestro catálogo, ¿no? Lo cual es un homenaje a nuestro trabajo, ¿no? Velado. Pues la catalogación de las monedas es una de las tres ramas de la numismática. A mí particularmente además es la que más me gusta, porque es la más divertida, porque partes de que tienes que crear todo un mundo desconocido. Pero hay otras dos ramas que también he tocado, que son, otra es explicar la historia de la moneda en general, ¿no? O sea, para qué se hace la moneda, quién la inventa, quién la fabrica, para qué circula y tal, que no es tan evidente e intuitivo tampoco como parece, ¿no? Porque eso daría para otro Divernumis. ¿Para qué sirve la moneda y qué es la moneda? Porque la gente, no sé, la mayoría se piensa que sirve para comerciar y cosas, y no es verdad, ¿no? Pero bueno, eso ya daríamos para otro Divernumis. Y hay una tercera rama, que es la más técnica y la más complicada, pero además la más necesaria para la historia, que es identificar en un territorio y un momento, un tiempo dado, pues qué monedas circulaban ahí, ¿no? Por ejemplo, Valencia siglo XV, ¿no? ¿Qué monedas circulaban? ¿Qué nombres recibían? ¿Qué valoración tenían cada una? ¿Qué equivalencia? ¿Cómo la gente cómo las llamaba? ¿Cómo eran? Cuando tenían que escribir, qué abreviatura utilizaban para escribir las monedas, ¿no? Eso es
datos técnicos que un historiador necesita saber para poder leer documentos antiguos Claro. donde salgan, ¿no? Esta es una tercera rama muy importante. Yo he hecho las tres, me he dedicado a las tres. Tengo, de hecho, en mi tesis doctoral, que está publicada online y que seguro que aparecerá el link en esta página, pues hablo un poco de todo eso, ¿no? Y recomiendo también si alguien se quiere pasar por mi tesis doctoral, ¿no? Pero en realidad lo que más me gusta es catalogar, es lo que más me divierte. Y mi intención es seguir catalogando. Ahora estamos con Íñigo, con esta serie de la moneda de los Austrias. Nos falta todavía el oro de los El oro. Austrias. Nos falta la moneda americana de plata. Y nos faltan los reyes católicos, que es en principio lo que teníamos pensado abordar en primer lugar, ¿no? Y aparte, pues a mí me gustaría seguir publicando documentación sobre moneda catalana, inédita, documentación inédita y monedas inéditas catalanas. Todo monedas locales o monedas medievales, que son monedas que bueno, solo pueden aparecer gracias a los detectoristas, ¿no? No van a aparecer en ningún otro sitio, ¿no? Y me gustaría seguir publicando ese tipo de material. Pero ya digo, lo que me gusta es catalogar y lo voy a seguir haciendo si tengo salud, si tengo ganas o si me dejan. A lo mejor me lo prohíben y mejor me dicen, no, deje usted de catalogar el patrimonio de todos, ¿no? Pues, entonces ya voy a dejarlo. No estamos tan mal de momento, Voy a dejarlo. espero. Voy a dejarlo. Muy bien. ¿Y quedan temas centrales por investigar? Supongo que te refieres a la península ibérica, Sí, por ejemplo. sí, acotemos un poco. Sí. Pues en el mundo habrá, De la numismática, habrá sí. un montón en el mundo. Bueno, en la península ibérica, pues sí quedan temas muy importantes y aún sin resolver. Yo, pues, no me importa explicar alguno. Por ejemplo, en moneda antigua, todo lo que son emisiones con leyenda ibérica, y pues ajustar la cronología. Ajustar la cronología. Evidentemente no es para nada fácil, pero creo que es el reto que debería tener los estudios de numismática antigua, intentar acotar un poco la cronología de las emisiones de moneda con alfabeto ibérico. También en época antigua hay en moneda romana, hay una serie de monedas romanas imperiales de curso general muy curiosa que no voy a describir aquí porque me la reservo, pero que se debería catalogar y comprender. Ya hasta ahí dejo, y no se ha hecho nunca. Y luego en moneda medieval, sobre todo en moneda alto medieval, se necesita una catalogación más precisa cronológica de las emisiones de Aragón y de Cataluña. Cataluña, no solo los condados de Urgel, Ampures, sino también Barcelona. Hay algunas, yo creo, lagunas que se deberían corregir. Es cierto que nos faltan también muchas monedas. Desde el siglo IX hasta el siglo XII nos faltan monedas que aparecerán. Y otra vez, si no son con detectores, no sé cómo van a aparecer estas monedas. Pero aunque no aparezcan, aquí hay un poco más de documentación que en época antigua, que no hay nada. Se tendría que intentar mejorar la cronología de estas emisiones, que son complicadas, por lo reducidas que son en esa época, hasta el siglo XII. Bien, y así como crucial, seguramente en Castilla también, evidentemente el primer siglo de emisiones también que es muy variado, pues merecería una catalogación bien hecha que no se ha hecho. De hecho, la moneda medieval castellana no está bien catalogada. Existen catálogos, sean meritorios, más o menos, pero todos tienen algún defecto y se tendría que hacer un catálogo sin defectos y además exhaustivo y con variantes y con fotografías y bien hecho. Y época moderna, quizás la moneda menuda de Aragón y de Valencia, que yo en su momento le hice una propuesta de cambio que todavía no ha sido aceptada, pero bueno, se tendría que estudiar un poco más para también fijar cronológicamente las emisiones
de moneda menuda de estos reinos en la Edad Moderna. Pero aparte de cosas cruciales, también hay cosas menores. Yo, por ejemplo, ahora me gustó mucho iniciar en Cataluña la catalogación de lo que se llama la axonomía, la paramonetaria, los jetones, las fichas Sí, sí. del siglo XIX y siglo XX, que incluyen todas las emisiones privadas de moneda, ¿no? Tanto cooperativas como de bares, y empecé pues catalogando los publicitarios. Ya, Sí, sí, yo este lo he leído, y me gustó mucho. Ya te lo dije, que este me lo había leído de la, cabo a rabo. la idea es continuar haciendo más, no solo yo, hay otros autores que están trabajando en esta colección en volúmenes, por ejemplo, en los de las fichas de Oborn bueno, pues a lo mejor eso no es crucial para la historia porque no es tan importante, pero bueno, Bueno, pues sí lo es también, porque no deja de ser la historia monetaria de un país, de un claro, territorio. son piezas del puzzle, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, muy bien. ¿Y cómo valoras el papel de las asociaciones como el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, la ANE, la Asociación Numismática Española, la Societat Catalana de Estudios Numismáticos? ¿Cómo las valoras y también sus publicaciones? Me hablas de unas asociaciones muy cercanas a mí, las tres son catalanas, son de Barcelona, y que han tenido un papel decisivo en el desarrollo de la numismática en los últimos 50 años. Empezó, de hecho, el Cercle Filatèlic fue la primera que empezó publicando libros buenos, o sea, investigaciones, en el catálogo de los croats de Badia, en el año 69, y luego le siguieron a la ANE y la Societat Catalana de Estudios Numismáticos, la SCEN, publicando pues otros libros siempre interesantes, ¿no? Ahora, hoy en día, las asociaciones están un poco de capa caída porque es la moda de quedarse en casa utilizando internet o el móvil y han perdido el empuje que tenían tiempo atrás. Aunque yo creo que eso podría ser circunstancial y temporal. A lo mejor una asociación pensada de otra manera, ¿no? Pensada como más un sitio lúdico, podría resurgir y podrían volver a existir asociaciones presenciales de coleccionistas vivas, muy vivas, ¿no? Bueno, ahora esto no existe, al menos en Cataluña seguro que no, pero que yo sepa en España tampoco hay. Están peor, en general, por Sí, lo que comentan estaba compañeros. Avilés cuando vivían Verdejo y Claudio y, Ujú. y poco más, sí, la verdad. Y yo tengo esperanza que esto puede resurgir, de todas maneras. Y actualmente la que se mantiene fuerte es la sociedad, porque, bueno, aparte de que recibe subvenciones públicas, ¿no? Un poco, Eso ayuda. eso ayuda, pero también tiene muchos socios que están contentos porque ven resultados. O sea, la sociedad publica libros muy interesantes. Bueno, a lo mejor, no todos, a lo mejor, pero la mayoría son muy interesantes. Publica, entre otras cosas, ya sabéis, Acta Numismática, que para mí, sin duda, hoy es la mejor revista numismática de toda la península ibérica, sin ningún lugar a duda. Y, y publica libros que además pasan por un filtro, que es el filtro de una cierta calidad. Antes hablabas pues, de un numismático sin ser historiador arqueólogo ser bueno y tal. Pues si quiere publicar algo y no es historiador y arqueólogo, debería pasar por un filtro su trabajo, su Sí, sí. estudio, como el de la sociedad o como el de una institución pues que lo controle, ¿no? Y claro, la sociedad seguirá viva. Yo he estado, no sé cuántos años, ni me acuerdo, muchos años en la junta directiva, ahora lo dejé el año pasado, Ujú. pero sé que van a continuar con el mismo empuje y felicidades a ellos. Suerte tenemos de la sociedad, ¿no? Sí, sí. No, además, bueno, yo personalmente siempre me ha gustado mucho esta publicación, Acta Numismática, y es una buena manera de estrenarse en pequeños artículos.
Sí, Sí. porque, bueno, si no te los aceptan, pues te explican un poco qué es lo que falla. Y si Sí, te los aceptan, pues bueno, sí, sí. vas haciendo tus primeros pinitos. Acta numismática tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que no es una revista bien indexada como son las grandes revistas de las universidades, los departamentos, de las instituciones que tienen un prestigio mundial, ¿no? Porque lo que le interesa a Acta numismática es primar la información que da. Entonces, puede publicar artículos aparentemente sencillos o incluso poco académicos, pero que son de interés para la numismática. Y no le importa pues hacerlo, ¿no? Mientras que otras revistas te pedirán a lo mejor unas exigencias formales que, bueno, a lo mejor no caben en el formato de acta numismática. Pero claro, llevamos 53 números ya. Que son 53 Son años. 53 años cada año sacando una revista de artículos de numismática. Sí, sí, tiene mérito. Vale. Muy bien. Bien, recientemente han proliferado muchos canales de YouTube sobre numismática. En general, ¿cómo valoras este fenómeno? Bueno, no, evidentemente siempre es positivo que se hable de numismática donde sea, ¿no? Y en YouTube, que además es la plataforma actual de moda, pues mejor aún, ¿no? Porque pues, como más se divulgue la numismática, mejor. Evidentemente no todos los canales son iguales, porque cada uno será de su padre y de su madre, pero sí vale la pena mencionar aquellos que respetan la numismática en todas sus dimensiones y sobre todo lo que le doy más importancia es como respetáis a todos los canales que sois de numismática activa del grupo, que es que no solo respetáis la disciplina o la actividad, la numismática, sino al numismático, al coleccionista, a la persona que os ve, a la persona que está interesada en la temática. Ese respeto no aparece en todos los canales. Y En todos los sitios. en todos los sitios. Y vale la pena destacar en los que sí aparecen. Y ese respeto, ¿cómo se demuestra este respeto? Pues, por ejemplo, no amenazando, evidentemente, no amenazando, demonizando a los coleccionistas y no mostrándoles tampoco noticias que no tienen ningún sentido. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber visto en un canal una noticia donde se explicaba sin ninguna mención crítica una noticia que era que en el pueblo del sur de España, no sé dónde, habían encontrado en una cueva un saco con 5 kilos de monedas de 5 y 10 céntimos de 1870. Eran las perras gordas y las perras chicas. Y en esa noticia daban que en el pueblo el responsable de cultura pues había hecho unas manifestaciones diciendo que era una maravilla encontrar ese saco en la cueva y que Monedas normalísimas. iban a exponer al saco donde sea, que era un gran hallazgo patrimonial para el pueblo y tal, ¿no? Y yo pensaba, eso debe ser una broma, pero no, porque era una noticia de un periódico pues, respetable. Y, Sí, y sí. pensaba, pero me han puesto esta noticia ahí sin advertirme, vas a ver una cosa Sí, ridícula, que digamos. ridícula o criticable tal, no, me lo han puesto directamente como si fuese una noticia de verdad, ¿no? Y leo los comentarios que deja la gente y pensaba, la gente se va a reír de eso, ¿no? Y no, la gente ponía pues, bravo, muy bien, qué gran avance para el patrimonio del pueblo, felicidades al regidor. Y yo pensaba, pero eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto para la numismática y para los numismáticos Sí, sí, porque y para todo el mundo. son Porque monedas no son monedas. muy corrientes, Claro, haya millones. la ignorancia provoca que cualquier moneda, la que sea, pasa de ser un objeto fabricado en serie, que a veces
en cantidades millonarias. Es el caso de estas, precisamente, Sí, que sí. fabricaron cientos de millones de piezas. Son piezas que puedes En ir, cualquier mercadillo ves una bandeja no llena. puedes ir por el campo sin un detector, miras al suelo y vas a encontrar, porque son monedas que quedaron sin recambiar durante la guerra y que en todas las casas habían sacos. Sí, sí. Y, y ahora se presentan como un tesoro. Y hay gente que aplaude la noticia. Claro, un canal no puede difundir esas noticias sin una voz crítica que diga, "Oiga, o sea, alguien tendría que decirle a ese señor que eso no es. Claro, que no tiene Eso no es sentido. patrimonio Claro. histórico. Eso es hacer el ridículo. Sí, sí. Y, y bueno, me gustaría creer que en todos los de la numismática activa, los canales de numismática activa, Ujú. no se va a caer en ese error. Porque a veces se produce, se graba, se emite para dar más tiempo, más minutos y para generar más visiones, utilizando noticias que no ayudan para nada a lo que nos interesa a nosotros, que es disfrutar de la numismática, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Xavier, ¿cómo valoras la legislación en España sobre patrimonio? ¿Ayuda o complica las cosas a la numismática? Porque se ha dicho de todo. Bueno, esa es la llave de todo. Es el tercer problema que me refería al principio de la entrevista. Al final, la legislación española lo que se resume en que los detectoristas, los que buscan monedas en el campo, son expoliadores y merecen pues un castigo. Pero claro, los numismáticos deberíamos tener cuidado con la utilización de las palabras. Nosotros deberíamos defender un uso más justo de algunos conceptos. Por ejemplo, criminalizar, crimen. Un crimen es un delito grave, es un delito que se suele relacionar incluso con sangre, con asesinatos. O sea, a ver, un detectorista a lo mejor es un delincuente, pero no puede ser un criminal. Es que ni los diccionarios aceptan crimen para sacar una moneda de tierra. De entrada, pues, no hablar de criminalizar. Y luego no podemos hablar de expolio, porque sacar una moneda de tierra no es un expolio. Los numismáticos debemos hablar de rescatar, recuperar monedas. Los detectoristas son recuperadores, rescatadores de monedas, no expoliadores. Es verdad que algún detectorista puede ser expoliador, como puede ser un ladrón o puede ser un asesino, pero no por sacar una moneda del suelo va a ser un expoliador. Se suele identificar a los detectoristas con expoliadores de yacimientos arqueológicos. Y eso también se debería matizar. Y además se suele relacionar los yacimientos arqueológicos con la época antigua también. Pero en realidad las monedas que se sacan con detector de metal en el campo, a la mayoría no son ni siquiera de época antigua, son de época medieval o sobre todo de época moderna. Y, uh, y tampoco se sacan en yacimientos arqueológicos. Normalmente las monedas se sacan en campos de cultivo, que es donde se suelen tirar o perder a lo largo de los siglos. Claro, ¿quién lo sabe? Pues lo sabemos, de hecho, los numismáticos. Los detectoristas, claro, porque no todos los detectoristas son numismáticos, es verdad. Pero, uh, ¿quién más lo sabe? ¿Lo sabe en la universidad? No lo pueden saber en la universidad, porque no se enseña la numismática en la universidad. Entonces, gracias a los detectores, se han descubierto montones de monedas desconocidas en los últimos 70 años. De hecho, cualquier trabajo hecho en España, de catalogación, incluso de estudio de alguna serie monetaria, se ha hecho gracias exclusivamente a las monedas halladas por los detectores de los últimos 70 años.
Pero es que los mismos autores que pertenecen a una universidad o a un centro de estudios, han trabajado con este material. Pero no hablamos solo de monedas antiguas. Han aparecido monedas desconocidas, inéditas del siglo XVII. ¿En qué contexto arqueológico, qué yacimiento arqueológico del siglo XVII existe? Ninguno. Aparecen las monedas, suelen aparecer en el campo. Y repito, es verdad que puede haber detectores expoliadores. Gente que entra pues, en un yacimiento arqueológico, que también podríamos hablar de lo que se considera en España un yacimiento arqueológico, porque también da risa que considerar cualquier cosa como un yacimiento arqueológico. Pero se puede ser un expoliador o no. Y si no eres un expoliador, eres un rescatador de monedas. Los numismáticos deberíamos empezar a hablar de rescatadores de monedas. Voy a poner dos ejemplos para que se entiendan, porque yo creo que, claro, la gente lo desconoce. El caso de Cataluña. El caso de Cataluña, cuando Botet publica las monedas catalanas en 1909-1911, conoce poquísimos ejemplares de monedas condales, de Urgel, de Empúries, incluso de Barcelona. Poquísimos. Ahora se conocen 150 tipos distintos. Estos han aparecido todos gracias a los detectores en los campos de cultivo. Sin este material no estaríamos pues como hace 100 años o 200 años. Pero hasta son monedas medievales, estoy hablando, pero es que monedas modernas del siglo XVI y XVII, Botet conocía unas pocas monedas de emisión local. Se llaman monedas municipales en Cataluña, es una particularidad que tiene, que muchas poblaciones emitieron moneda propia. Botet conoce algunas, pues las típicas Lérida, Tarragona, Gerona, etc. Gracias a los detectores se han descubierto decenas de tipos nuevos, muchos de ellos de poblaciones donde se desconocía que se habían fabricado monedas. Y son monedas que han aparecido pues, en los campos de cultivo cercanos a esas poblaciones. Estoy hablando, no sé, solo en la comarca del Priorat, que es una comarca pequeña, hay 3 poblaciones donde hace 40 años no se conocía ninguna moneda y ahora se conocen de Falset, de Gratallops y de Pobuleda. Sin los detectoristas no tendríamos estas monedas. Seguirían dando vueltas por los campos. Bueno, no, y destruyéndose, porque con los productos químicos y con los abonos y con los tractores, estas monedas se destruyen. Con el tiempo se destruyen. Aunque lo más normal es que se edifique encima. Porque las ciudades, las poblaciones crecen. Y cuando crecen, no se llama a ningún arqueólogo a ver si se encuentra una monedita en el campo. No, se edifica y ya está. Y eso se pierde para siempre. Se tapa. ¿No? Se tapa. Entonces, a todos esos detectoristas de estos últimos 70 años, porque este no es un fenómeno actual, el detectorismo, se les tendría que premiar, se les tendría que dar un premio. No meter en la prisión, o no multarlos, o no allanar sus casas. Pero, ¿por qué no pasa eso? Pues por la ignorancia. Es ignorancia. Varias veces se ha hablado de la legislación inglesa y la cooperación entre arqueología y detectorismo como una gran baza para la numismática. ¿Qué opinas de ello? Hombre, se trata de la Treasure Act inglesa, que hace muchas décadas que funciona y que da unos resultados sensacionales. Y que no entiendo cómo a nadie aquí se le ha ocurrido, al menos, plantear la posibilidad de implantar alguna cosa parecida, ¿no? Y creo que no hay excusa para no hacerlo, además. Yo cuando precisamente he hablado antes de Ian Carradine, que él era el jefe del comité que valoraba todas las piezas recuperadas por detectoristas en Gran Bretaña, ¿no? Y cuando vino aquí, que vino a presentar el libro, os vuelvo a enseñar, sobre las monedas de Vespasiano de la Tarraconensis, decía, es que aquí no perdéis la información,
perdéis la información, porque si nunca nadie encuentra algo bueno, interesante, se va a esconder Claro, no avisa, ¿no? o se va a salir del país a escondidas, porque no, es una legislación que no protege patrimonio histórico, de hecho lo impide, ¿no? Porque al final el patrimonio histórico no es guardar monedas en museos. El patrimonio histórico es enriquecer el legado cultural de un país. Y bueno, explico un poco en qué consiste, aunque yo supongo que no sé si lo habréis explicado en algún otro vídeo, pero la Treasury Act es que se permite en Gran Bretaña, creo, o solo en Inglaterra, no sé, en Gran Bretaña, buscar monedas con un detector o con otros métodos, y monedas y otros tesoros, porque también hay otros. Sí, puede ser un anillo o tesoros, cualquier cosa. Con la condición de que quien los encuentre deba presentarlos al comité de expertos que está en el British Museum sobre la valoración de tesoros, que ellos dirán si es una pieza importante o no. Si no lo es, se la puede quedar él solo o junto a medias con el propietario del terreno donde se ha encontrado, o bien van a ejercer un derecho de compra a precio de mercado del objeto para poder estudiarlo o exponerlo. Y si no quieren comprarlo, por lo mínimo, al menos, los expertos del British Museum o del Reino ya han tenido tiempo de ficharlo y estudiarlo. Con lo cual la información no se pierde nunca. Esto es fabuloso. Esto es sensacional. Aquí es un win-win, gana todo el mundo. Gana todo el mundo. En cambio, la legislación española pierde todo el mundo. Sí, es un drama. Es de locos. Es de locos. Sí. Y según tú, ¿qué podemos hacer entre todos para mejorar toda esta situación? Entre todos. Pues la verdad es que entre todos no podemos hacer nada, porque entre todos nunca se hace nada. Eso solo pueden actuar, solo pueden hacer algo a unas pocas personas, las que son responsables. Los que no somos, pues no podemos hacer nada. Aunque nos juntemos, aunque nos asociemos o lo que sea, no vamos a poder hacer nada, porque no tenemos ningún poder. Entonces, debemos pedir responsabilidades para que actúen como se debe a quien sí tiene ese poder. ¿Y quiénes son? Pues, por ejemplo, a la policía. Pues no, a la policía no, porque a la policía le dicen, oye, vete a detener a ese detectorista que está en el campo, y pues van a ir por su trabajo. Y además el detectorista suele ser un tipo pacífico, más bien fácil de detener. O sea, no es un trucha de una mar del Salvador. O sea, y además detienes al detectorista y al día siguiente sales en los periódicos como un héroe, y a lo mejor tienes puntos para un ascenso y una medalla, ¿no? O sea, no se puede pedir a un policía que no haga su trabajo, y además un trabajo agradecido, ¿no? O sea, a un policía no se le puede pedir que no actúe. ¿A quién debemos pedirlo? ¿A los jueces y a los fiscales? Pues tampoco, porque al final ellos, su deber es aplicar la ley. Si la ley es la que es, tampoco pueden negarla, obviarla, ¿no? Y es verdad que hay algún fiscal que conoce sobre el tema de numismática, pero entiendo que un fiscal tampoco tiene el derecho de dar su opinión. Él tiene que aplicar, pues, la ley, ¿no? Con lo cual, no se le puede pedir a jueces y a fiscales que cambien tampoco su trabajo. A los políticos, vamos a pedir a los políticos, que son los que hacen las leyes. Pues evidentemente no, porque un político que no sabe nada. ¿Qué sabe un político? Un político solo le interesa su imagen para poder ser reelegido. No le vamos a pedir al político algo que no tiene ni idea de lo que es. Un político que va a saber de numismática. Vamos a pedírselo al asesor experto del político. Pues tampoco, porque tampoco va a saber nada, porque un experto asesor que va a saber cosas, seguro, porque por eso es experto asesor, pero de numismática, ¿qué va a saber? Tampoco se lo podemos pedir. Sí, es difícil. A él. Además, habrá hecho una carrera en la universidad. Ya hemos dicho que en la universidad no se enseña numismática, o sea, no, tampoco sirve. Entonces,
¿A, ¿A quién debemos pedir responsabilidades? Y digo responsabilidades en el buen sentido, ¿eh? No en el sentido de culpabilizar a nadie, pero de decirles, oiga, por favor, Sí, moveros, moveos. actuar, decid algo, porque vosotros sí sabéis. A la gente que sí tiene la información y sí sabe. Porque hay gente que sí sabe las cosas y tiene una cierta responsabilidad. Tampoco voy a decir poder, pero una cierta responsabilidad y también un cierto poder, aunque solo sea por el prestigio o por el trabajo hecho, ¿no? Y esa gente a la que debemos exigirle, sí, exigirle, un compromiso con la numismática y con la verdad y con la justicia, pues ¿quiénes son? Pues básicamente tres grupos de personas. Profesores titulares, catedráticos y de universidad, que hayan tocado el tema de la numismática. Porque seguro que si han tocado el tema de la numismática, habrán trabajado con coleccionistas y conocerán el tema con profundidad. Y sabrán que no todo es expolio, y no todo es moneda antigua, y no todo es como lo pintan. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, directores y conservadores de museos donde haya monedas. Igual, porque tendrán contacto con coleccionistas, con donaciones, con la gente, el coleccionista aficionado que va a visitar el museo o va a la conferencia o va a la exposición y empieza a hablar con el conservador. Esa gente también sabe la verdad, o debería saberla, debería defender la justicia. Y básicamente son esos dos grupos. Hay un tercer grupo con menos responsabilidad, pero que también les debería exigir que dijesen algo, que son los presidentes y las juntas de gobierno de las asociaciones de estudios históricos. Y aquí entro, y también de coleccionistas, evidentemente, aunque estos tienen normalmente poca... Se les escucha poco, ¿no? Sí, tienen poca repercusión, ¿no? Sí, pero por ejemplo, pienso evidentemente en la SIAEN, la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, pienso en la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos, pienso en la Real Academia de la Historia, instituciones centradas solo en la numismática o no solo en la numismática, pero con colecciones y con publicaciones y con gente interesada, que conocen muy bien el tema y que se deberían protestar y quejar sobre esta injusticia. Sí, la ANE, ¿no? La ANE, el que CERCLA. es más, la ANE del Círculo y el CERCLA, que es más unas asociaciones de coleccionistas, yo ya creo que ya quedan un poco más al margen de la credibilidad que puedan mostrar ante la opinión, ¿no? Ante la opinión pública, ¿no? Y yo ahora me sabe mal decir eso porque yo he estado muchos años en la Junta de Gobierno de la Sociedad y mientras he estado yo nunca hemos preparado ningún discurso en este sentido, ¿no? Pero sí me consta que antes de estar yo en la Junta de la Sociedad hubo intentos de pedir respeto y protección para los detectoristas que salieron muy mal, o sea, que fueron muy criticados por el entorno entonces de histórico arqueológico del Instituto de Estudios Catalanes. Pero también creo que eran otros tiempos, estoy hablando de hace décadas. Sí, sí. Y creo que ahora sería el momento de volver a ponerlo sobre la mesa. A poner sobre la mesa el tema y seguramente seguiría habiendo mucha gente, mucha oposición, pero a lo mejor encontraríamos algún aliado entre las nuevas generaciones. Bien, pues muchas gracias, Xavier. Y si tuviéramos que resumir todo lo que hemos ido comentando, bueno, que tú más o menos me has ido contando, en un par de frases, ¿en cuáles lo dejaríamos? Mira, dos titulares para reflexionar. Una, los detectoristas no expolian, rescatan monedas. Y dos, el patrimonio histórico español se ha enriquecido gracias a los detectoristas. Punto. Pues ahí lo dejamos para la reflexión. Muchas gracias y ha sido un placer tenerte aquí en el canal de Divernumis. Y bueno, también por las buenas palabras que has dirigido a los compañeros de Numismática Activa. Para nosotros es un placer
pues contar con tus opiniones y desde luego pues aprenderemos muchísimo de ellas. Hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima.